Bienvenidos a una nueva clase virtual de Plástica. La clase pasada vimos la importancia de las miniaturas en YouTube para poder llamar la atención de la gente. Ahora, ¿qué pasa una vez que captamos la atención de esas personas y esas personas empiezan a ver nuestro video? En este caso, el podcast que ustedes están haciendo desde el área de música. Una vez que la persona haga clic en nuestro video y empiece a escuchar nuestro podcast, necesitamos mostrarles algo, ¿verdad? Porque si solamente le mostramos una pantalla negra, la persona puede ser que quede como... y no va a ser muy divertido y quizás eso influya a que no escuche el podcast hasta el final. Por eso lo que vamos a hacer hoy es diseñar una pequeña imagen o una especie de fondo para poder colocar en nuestro video, justamente para que la persona que se detenga a escuchar nuestro podcast tenga algo que mirar. Para realizar la imagen que vamos a colocar de fondo, entonces vamos a tener que seguir algunas recomendaciones. Por ejemplo, la recomendación número 1 es no colocar demasiadas palabras en la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la persona que se detuvo a escuchar nuestro podcast justamente escuche lo que estamos diciendo y no se distraiga con una lluvia de palabras que pueda haber en la imagen que estamos colocando. 2. La imagen sí tiene que ser atractiva y por supuesto puede tener un montón de detalles que la hagan atractiva. ¿Por qué? Lo más probable es que la persona que se detenga a escuchar un podcast lo haga mientras está haciendo otra cosa. Es cierto, pero a veces la persona quizás está haciendo de momento alguna cosa, de otro momento se sienta y mira la pantalla de YouTube. Por eso tenemos que dejar algunos detalles para que la persona pueda detenerse a observar mientras escucha. Obviamente tienen que ser detalles que sean generales, no vamos a ponernos a hacer una ilusión óptica porque quizás eso sí distraiga a la persona de lo que está escuchando. La cuarta recomendación es que la imagen, por supuesto, tiene que tener que ver con el tema que nosotros estamos desarrollando en nuestro podcast. Es algo obvio, pero más vale aclararlo. La recomendación número 4, entonces, es hacer una imagen que sea medianamente elaborada. ¿Por qué? Porque si ponemos algo que hacemos así nomás en un momento, no le estamos dando valor ni siquiera nosotros a nuestro propio video. Entonces, ¿cómo podemos pretender que una persona que separe un momento de su tiempo para escuchar lo que nosotros tenemos para decir, le dé valor si nosotros no se lo damos antes? Es por eso que nuestra imagen tiene que ser elaborada, ¿sí? Se tiene que notar que le dedicamos por lo menos una parte de nuestro tiempo y que nos preocupamos en hacerla linda, llamativa, interesante. Para poder realizar nuestra imagen de una manera correcta o un poco más llamativa, vamos a seguir utilizando la aplicación PicsArt, que es la que les presenté la clase pasada. Obviamente, si no tienen espacio en el teléfono para descargarla, si están acostumbrados a utilizar otra aplicación, pueden usar otra aplicación, ¿sí? Yo les estoy dando esta herramienta para que tengan una base con que poder realizarla, pero en este caso son libres de utilizar la aplicación que ustedes quieran. En PicsArt vamos a agregar 3 herramientas más que les voy a enseñar a usar para poder darle ese toque interesante a nuestra imagen de fondo. Por supuesto, ustedes pueden utilizar otras herramientas dentro de PicsArt según el tipo de imagen que quieran hacer. Les voy a mostrar un ejemplo en base a un podcast imaginario que yo estaría haciendo, ¿no es cierto? Ya les conté cuando realizamos la miniatura que mi supuesto podcast iba a ser sobre mi pintor favorito, que es Van Gogh. Entonces coloqué en la miniatura una imagen de Van Gogh. Ahora lo que voy a hacer para la imagen que va de fondo durante todo el podcast es utilizar, por supuesto, un tema que está relacionado a Van Gogh. Lo que voy a hacer es intentar recrear en PicsArt una de sus obras más conocidas, que es Noche Estrellada. Ahora te voy a mostrar en un ratito cuál es. Y lo que voy a intentar hacer es, para que la imagen sea interesante, es recrear esa pincelada tan característica que él utilizaba en sus obras. Yo voy a intentar recrearla con la herramienta de lápiz de pintar, la herramienta de dibujar de PicsArt. Vamos a abrir entonces la aplicación. Cuando no tenemos una imagen ya descargada, lo que tenemos que hacer es ir a elegir lienzo y elegir un tamaño que más o menos se parezca al formato que nosotros necesitamos para YouTube. Sabemos que en YouTube los videos son alargados y en horizontal, así que vamos a elegir esta opción. Vamos a ir a la flechita de arriba y le damos a editar imagen. Lo que podemos hacer para asegurarnos de que este fondo tenga realmente el tamaño de YouTube, vamos a ir a ajuste, a proporción. Y ahí vamos a buscar entre todas las opciones la que nos indica que es para YouTube. Le damos a aplicar y continuamos.
Lo que tenemos que hacer ahora entonces es utilizar la herramienta dibujar, que es la del pincelito. Recuerden que en el icono del pincelito lo que hacemos es elegir el grosor del lápiz o del pincel y del otro lado tenemos el color. Lo que vas a hacer entonces es crear tu imagen de fondo llamativa. Es básicamente reemplazar lo que sería el pincel convencional, si estuviésemos pintando con pintura sobre la hoja, reemplazarlo por la herramienta esta de pincel que es digital, ¿sí? Obviamente vos vas a hacer la imagen que vos quieras. Recordá, como yo te dije al principio, lo que estoy haciendo yo es imitar la pincelada que hacía Van Gogh, que es básicamente ir así como de a poquito. Esto obviamente vos no lo tenés que hacer, yo lo estoy haciendo porque mi supuesto podcast va a tratar sobre este tema. Recordá que lo importante es hacer que la imagen sea interesante. La consigna entonces es crear una obra como si hicieses de la manera convencional con pintura, pero en realidad hacerla de manera digital. Una vez que tengas tu obra lista, vas a cliquear en la flechita azul y luego siguiente para guardarla como hicimos la vez anterior. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar y descargar una imagen que tenga que ver con nuestro tema. Yo voy a elegir nuevamente, por supuesto, un autorretrato de Van Gogh. Voy a elegir uno distinto al de la miniatura para que sea más copado. Una vez tengamos nuestra imagen descargada, vamos a volver a abrir PicsArt. Y si no pasó mucho tiempo desde que hiciste el fondo, se te va a guardar el proyecto de esta manera. Vamos a ir entonces a agregar foto. Y vamos a seleccionar la imagen que descargamos. Lo que vamos a hacer ahora es aprender a usar la herramienta de la goma para poder borrar todo el fondo y que solamente quede el personaje. Vamos a elegir entonces nuevamente la goma de borrar y de a poquito vamos a ir borrando todo el fondo. Hay que tener cuidado, por supuesto, con los contornos. Por el estilo de la pintura de Van Gogh, en este caso para mí es mucho más sencillo porque no tiene un contorno tan definido. Si tu imagen tiene un contorno definido, vas a tener que hacerlo con más dedicación. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un poco de sombra a esta imagen. Para eso vamos a usar la opción justamente de sombra sin descliquear la imagen, siempre cliqueando la imagen. Y al apretar esa opción se nos despliegan distintas opciones para poder acomodar la sombra. Vos la vas a acomodar de la manera que vos quieras y podés cambiar también la intensidad. Es decir, si es una sombra más suavecita, una sombra mucho más fuerte. Hacemos un clic fuera de la imagen y ya está, le damos a aplicar. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un globo de diálogo, que es eso que aparece en las historietas para indicar que el personaje está hablando. Vamos a ir abajo a buscar la opción llamada y se nos van a desplegar distintas opciones de globo de diálogo. Vas a elegir el que vos quieras, el que tenga un estilo que combine más o menos con el fondo que ya armaste y vas a hacer clic ahí donde dice pulsa para escribir y vas a poner el texto que vos quieras que diga el personaje que agregaste. Si en lugar de agregar un personaje, agregaste un objeto, por ejemplo, no sé, una masa porque vas a hacer ASMR, lo que puedes hacer es elegir la opción que en realidad no es globo de diálogo, sino es el de pensamiento y hacer de cuenta que esa masa está pensando en algo. Recordá que el texto tiene que ser corto, yo voy a poner gracias por conocerme un poco más y hacer de cuenta que es Van Gogh el que lo está diciendo. Acomodamos entonces el globo de diálogo donde mejor nos quede en la imagen y elegimos por supuesto el estilo de letra que más nos guste. ¿Qué pasa si la parte del globo de diálogo que debería estar saliendo de la boca del personaje apunta hacia el otro lado? Lo que tenemos que hacer es hacer clic en ese puntito negro que está al final. Esta parte del globo de diálogo se llama delta o rabillo y lo que hacemos entonces es acomodarlo para que apunte hacia la boca del personaje. Si querés podés también cambiarle la opacidad a este globo de diálogo para que sea un poquito más transparente. ¿Qué pasa si tu podcast, por ejemplo, va a ser de ASMR? Bueno, vas a crear un fondo que sea un poco más creativo, con formas, con dibujos, con colores, por supuesto, no tan brillantes. Una vez que tengas entonces tu imagen lista, la vas a guardar, por supuesto, y me la vas a enviar por Classroom.